doy la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado La salud mental de los colaboradores, elemento fundamental para la continuidad del negocio. Para compartirles más sobre este tema, hemos invitado a dos expertos. Uno de ellos es Henry Mariño. Él es representante en Ecuador de la firma española de prevención de riesgos laborales Preven Control. Es docente de maestrías de seguridad y salud en varias universidades del país. Es también PhD en gestión del talento humano. Y su interés principal es estudiar los factores humanos que pueden desencadenar accidentes de trabajo y establecer estrategias para evitarlos a como dé lugar. Bienvenido, Henry. Muchísimas gracias, Daniela, por la oportunidad y por el tiempo que nos están acompañando todos los que nos ven y escuchan. Con muchísimo gusto. Por otro lado, tenemos a Álvaro Peralta. Él es gerente general de Pebble Consultores, empresa que fundó en el 2009, en donde brinda asesoría a varias empresas en la implementación de programas de salud mental. Es consultor en estos temas desde el año 2001 y al igual que Henry es docente de varias maestrías de seguridad y salud en universidades del país y tiene una amplia experiencia en el tema. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Henry, un gusto compartir contigo nuevamente este tipo de foros. Con muchísimo gusto. Antes de comenzar, quisiera comentarles que el webinar va a estar dividido en 3 partes. La primera consta de la exposición de Henry, la segunda parte a cargo de Álvaro. Estas 2 partes tendrían aproximadamente unos 45-50 minutos y la tercera será una parte para que ustedes puedan hacer preguntas. Pueden irlas escribiendo en la casilla que está en la parte de abajo. Ahí pueden escribir sus preguntas. Yo voy a ir recopilando esas preguntas y al finalizar la charla les hago estas preguntas. Solo por hacerles de acuerdo van a tener sus micrófonos y cámaras en mute. Y lo que vamos a hacer es justamente que ustedes escriban las preguntas y yo poder decirles estas preguntas. Y bueno, con esto les dejo con Henry y Álvaro. Nuevamente, bienvenidos a este espacio y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Buenos días. Y primero, pues, creo que es pertinente agradecer a la organización Great Place to Work, a Daniela Peñerrera, a Carmen Gómez, que también nos han permitido, pues, compartir este espacio desde un punto de vista diferente al que normalmente se ha dedicado esta semana. Hemos estado en la semana por el Día Mundial de la Seguridad y la Salud comentando varios temas y varios aspectos y se han hecho muchas conferencias al respecto. Pero en particular, el día de hoy, junto con mi gran amigo, colega Álvaro Peralta, pues lo que estamos haciendo es ir un poquito más allá de aspectos de seguridad y salud en el trabajo, que por supuesto tienen una connotación tremenda en el momento que estamos sobrellevando con el estatus de pandemia en el que nos encontramos y tratando de salir de esta crisis. Entonces, hemos decidido juntos no nombrar, porque esto ya se lo ha hecho durante algunos eventos y escenarios de capacitación, en este caso en línea, sobre la salud mental de los colaboradores, sino que queremos ir un poquito más allá y por eso la hemos fusionado entre la continuidad del negocio, que es un tema que hoy en día tiene que ponerse en el tapete de las empresas, y por supuesto la salud mental, que hoy en día se va a ver justamente afectada de varias maneras y que seguramente Álvaro les contará en su momento dado. En mi caso particular, yo lo que he querido en unos cortos minutos, porque específicamente vamos a hablar más de la salud mental, es llevar a cada uno de los profesionales que nos están escuchando, sea de la rama de la salud ocupacional o de la salud general, sea del área de trabajo social, sea del área de recursos humanos o talento humano, sea del área propiamente también de seguridad, y bueno, todos los que nos están acompañando, llevarles el primer concepto, que es la continuidad del negocio, algo que ya se maneja durante muchísimos años bajo diferentes tendencias, y a veces confundimos el nombre de una manera extraña, pensando que simplemente es contener una crisis o un plan de contingencia. Eso realmente no es cierto, y yo quiero únicamente, en alrededor de 15 minutos, darles una explicación formal de este particular, e inmediatamente entraremos en detalle en lo que tiene que ver con salud mental de los trabajadores. Entonces, Álvaro, te pido por favor que tú estás compartiendo la pantalla. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos, y yo me permito explicar lo siguiente.
Cuando nosotros estudiamos el plan de continuidad del negocio de una organización y cuando nos han pedido que vayamos a hacerlo, una de las cosas más importantes que se nos pide es que se haga un análisis del impacto del negocio. O sea, esto se refiere a que posiblemente hay empresas que al momento están trabajando y que no han parado en este escenario en el que estamos viviendo del COVID-19, como cadenas de supermercados, cadenas farmacéuticas, servicios de delivery de comida, etcétera, etcétera. Pero actualmente lo que está ocurriendo es que ya tenemos comunicados del gobierno en el que nos dicen que tenemos que volver al trabajo, que vamos a tener un plan de retorno. Actualmente hemos ido contando y lo hemos ido viendo en aspectos de, o en grupos o en asociaciones de seguridad y salud, etcétera, etcétera, que han ido apareciendo por parte de organismos de control algunas guías donde han participado profesionales emitiendo guías de retorno al trabajo. Yo quiero ser categórico en eso antes de entrar en el tema de disrupción dentro de una organización. Pueden salir 20 guías de retorno al trabajo y está bastante bien y nos pueden servir como apoyo. Pero realmente la mejor guía de retorno al trabajo es la que dentro de casa los líderes, los gerentes, el equipo que administra una organización tiene que, todos los criterios que tiene que establecer para poder volver al trabajo de una manera responsable e inclusive que no impacte en todos los aspectos a una organización. Entonces, la guía pues cumple su papel como tal, de ser una guía, pero ¿quién más sabe cómo volver al trabajo con todas las restricciones que vamos a tener en el futuro muy cercano que los propios líderes de la organización? Y tal vez por ahí se enfoca ya lo que se refiere a la continuidad del negocio. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento ya no es una crisis, porque la crisis ya nos vino desde cuando nos dijeron que tenemos que parar la organización y prácticamente pues mucha de la gente se fue a trabajar en casa, a hacer teletrabajo, mucha gente le adelantaron vacaciones, ya están habiendo comunicados de reestructuración de los sueldos o reducción de los sueldos. Entonces la crisis propiamente ya pasó y ahorita estamos en esa fase de cómo volvemos, cómo continuamos y cómo no quebramos. En ese particular yo me quiero explicar rápidamente a dónde va un programa de manera general, que es muy grande, la continuidad del negocio. Y hay dos escenarios que los voy a poner a continuación, de alrededor de 15. Habrá otra ocasión en la que podamos hablar más específicamente de continuidad del negocio, pero en este caso vamos a enfocarnos mucho en uno de los eslabones, que es el manejo del talento humano y de los colaboradores que están dentro de una organización. Pero en la disrupción, tal vez Álvaro le vuelves solo un momento para terminarle la idea, en la disrupción lo primero que hay que hacer ahora, en este momento, y tal vez ya está pasando porque yo lo veo con muchas empresas con las que estamos trabajando, es que hay que hacer un análisis primero diario de la situación del país y cuidarse mucho de las fake news que ocurren y están en todas las redes sociales. ¿Cómo está el sector empresarial al que pertenece su compañía? ¿Y cómo está su gente? Inclusive algo comentábamos con el equipo de Great Place to Work de que posiblemente hay empresas en donde el único comunicado que hubo fue vayan a casa, hagan aislamiento y nos vemos cuando ya esto se levante. Y no necesariamente hemos hecho un análisis de cómo está la gente en la organización en este momento. No hablo del personal que todavía está teletrabajando, sino también hablo del personal operativo que tal vez lo único que tenían es una computadora en la casa para que la niña o el niño puedan seguir haciendo teleeducación. Pero no sabemos cómo están. Están regados, tal vez hay contagiados. La primera pregunta que yo le dejo ahí, que es parte de un plan de continuidad del negocio, es en este momento de pandemia, es ¿cómo está la gente en casa? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Tal vez alguien se contagió, tal vez alguien falleció. Son temas un poquito duros, pero que hay que tratarlos. Y lo vamos a ver a continuación. Y ojo, y otra de las cosas que hay que tener en cuenta durante la disrupción, porque eso es lo que tuvimos es una disrupción, más allá de llamarlo crisis, que van a haber dificultades al momento del retorno a las actividades laborales. Y eso es parte del liderazgo de una organización, del equipo que comanda una organización, de las gerencias, de la parte logística, ¿cómo vamos a volver? Eso ya tiene que estar planificado, tiene que haber ya procedimientos, protocolos, etcétera, etcétera, para volver allá. En la siguiente, gracias Álvaro, que Álvaro me está ayudando con una presentación, y esta es mi última, y en donde voy a enfocar mis últimos 8 a 9 minutos de explicación, es que uno de los escenarios principales dentro del estudio, como digo, del plan de continuidad del negocio muy amplio, yo lo he resumido en una diapositiva
Y mucha de esta información para todos los profesionales que nos están acompañando acá, pues mucha de esta información está divorciada en muchos casos de lo que uno hace, pero en algo sí vamos a coincidir. Todos los rectángulos que yo me permití poner acá tienen un enfoque con personas, con seres humanos. Y los voy a explicar rápidamente. En un estudio de continuidad del negocio completo, no solamente enfocado al talento humano, se hace un estudio y un análisis completo de lo siguiente. Primero, y voy a ir en orden de las columnas y llegaré justamente a la que pinté de color rojo con el área de recursos humanos, talento humano, cultura y como se llame en su organización. Primero, en esta disrupción, en esta crisis, posiblemente lo que nos está tocando hacer, de hecho está pasando en este momento con ustedes, es que tenemos que recuperar los sistemas informáticos o actualizar la organización con nuevos sistemas informáticos. Posiblemente alguien en el pasado lo único que utilizaba era Skype y ahora en la compañía tuvo que aplicar un Teams, un Google Hangouts, un Zoom, un Skype y todas las herramientas que se puedan para que la gente permanezca comunicada. Y eso va a afectar al área de sistemas porque tuvo que reinventar o actualizar softwares, comprar licencias y eso necesita mantenerse porque tal vez hay gente que tiene que continuar con el negocio. Entonces, el rol de sistemas en una organización también tiene que analizarse, no solamente la gestión logística o de ventas o de marketing, sino las herramientas, inclusive de e-commerce, que se van a necesitar de ahora en adelante, o que ya se están necesitando, o que ya se están evaluando o comprando en la organización. Segundo, la gestión ante una emergencia. Todas las empresas o las personas que nos están acompañando en la empresa que trabajen deben tener un plan de emergencia. Doy por sentado, no puedo asegurarlo al 100%, pero doy por sentado que en ninguno de los planes de emergencia de su organización se contempló la palabra pandemia. Se encontró palabra terremoto, amenaza de bomba, si fue un banco tal vez, motines, paros, tsunamis en la costa, el fenómeno del Niño, cualquier cosa de esas, pero nunca estuvo en el plan de emergencia pandemia. Pues se tendrá que actualizar porque ya la tuvimos, así que tenemos que controlar eso y revisar cómo están esos planes de emergencia. Administrar las instalaciones. Hay empresas que no han abierto durante los últimos 60 días. ¿Cómo están? Hay máquinas que tal vez ya se dañaron, tal vez hay que aplicarle nuevamente mantenimiento preventivo a esas máquinas, tal vez hay seguros, garantías de esas máquinas. Hay que analizarlo, por favor. El tema cuando volvamos a trabajar, posiblemente como estamos cambiando y ahora tenemos que comprar 1000 mascarillas a la semana y son desechables, eso va a generar un daño ambiental. Entonces, no solamente hay que decir necesitamos el presupuesto para las mascarillas, para el alcohol, para el gel y para todas las cosas que estamos comprando, para las alfombras y todo eso, sino que hay un tema ambiental y hay regulaciones en el Ecuador que hay que contemplarlo. No solamente que la gente esté puesta las mascarillas. Ojo con eso. Por dar un ejemplo pequeño, regulaciones ambientales, necesitaríamos siquiera 8 horas para hablar de ellas en el Ecuador. La logística. Esa tal vez es una de las cosas más fuertes y a veces solo escuchamos del tema logístico cuando aplicamos cómo vamos a llegar con nuestro producto a nuestros clientes. Pero la logística hay que analizarla desde cuando un trabajador que no tiene auto tiene que trasladarse al lugar de trabajo y posiblemente antes hacía 1 hora porque venía tal vez hablando, estoy aquí en Quito y tal vez tenía que trasladarse en el trole, en la ecovía y simplemente pues iban 400 personas en un bus de la ecovía y todo bien, ahora no podrán ir a los 400, sino que ahora el trámite de llevar 1 hora, que te llevaba 1 hora, en 1 hora ir al trabajo, ahora tal vez sean 2. Hay que analizar toda la logística que involucra el proceso productivo o la entrega de bienes y servicios. Así es una oficina administrativa. Todo está cambiando. Es una nueva normalidad en un escenario anormal. Otro punto, seguridad física, que está en la otra columna. La gente que trabaja en seguridad física, porque todas las empresas tienen una organización, una empresa, tal vez a veces están en nómina mismo los guardias, tienen que contemplar nuevos protocolos de atención y de ingreso a las instalaciones. Entonces, no solamente es la empresa, sino las contratistas que trabajan para ella. Y una de las más delicadas es servicios de catering y servicios de seguridad física. ¿Qué protocolos ya tienen para el retorno al trabajo o qué están haciendo ahora? Esto es todo un esquema de continuidad de negocio. El área de comunicaciones y relaciones públicas, que a veces está simplemente en la misma persona de talento humano, que tiene que mandar información a los empleados lamentablemente, a veces con malas noticias de despidos o reducción de sueldos o todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Cómo se llega con esa información? ¿Cómo salimos a la comunidad? ¿Cómo estamos haciendo nuestra gestión de marketing hacia
las personas de la organización. El área de comunicaciones tiene una responsabilidad tremenda, eso a veces cae directamente sobre áreas de talento humano o sobre departamentos de comunicación. Pero ¿cómo estamos llevando la información que nos permita mantenernos en el tiempo y también mantener a la gente también calmada y no con el estrés que posiblemente les va a contar Álvaro en unos minutos nada más? A lo que nos dedicamos una gran parte del tiempo es a la que viene, que es seguridad y salud. Y bueno, se puso de moda porque ahora el tema de salud es importante y no queremos contagiar. Bueno, yo lo voy a ver de un punto de vista más real, un poquito más crudo, puro, crudo y real. Desde el punto de vista de seguridad, aquí se tienen que actualizar todos los procedimientos de seguridad de la empresa, absolutamente todos, porque todo cambió. Se tiene que actualizar la matriz de evaluación de riesgos de la compañía ya, porque todo cambió. Cuando yo vuelvo y tengo ya 20 personas, cuando trabajamos 40 y hay 20 personas trabajando ahí, yo tengo que actualizar la evaluación de los riesgos. Ahora estamos más estresados porque antes éramos 50 personas y lamentablemente despidieron a 15 y ahora que somos 35, la velocidad del trabajo es más fuerte y tal vez la carga mental de la gente está más elevada. Tendremos que hacer nuevas evaluaciones desde el punto de vista de psicosociología en el trabajo, pero eso ya se tiene que hacer ya. Comentará un poco Álvaro también en lo que ocurre con riesgos del trabajo del IES desde el punto de vista de seguridad y salud y todos los aspectos cognitivos del trabajo, lo hará en unos minutos. Pero el tema de seguridad y salud no solamente es ponerle mascarillas a la gente y cumplir con un par de procedimientos que le tomen temperatura a la gente, no. La empresa cambió y en el momento que cambia hay que actualizar todo. Seguridad y salud está dentro de un plan de continuidad de negocio, no es la continuidad de negocio, está dentro de la continuidad de negocio y les estoy demostrando. Por supuesto, tenemos que seguir vendiendo, el que viene, por supuesto, tenemos que seguir vendiendo con calidad, porque las exigencias de los clientes inclusive han crecido, se han hecho más grandes, se vuelven más exigentes y ahora hay un mercado de desesperación desde el punto de vista de venta y comercialización de productos, entonces la calidad tiene que mantenerse. La pregunta o el interrogante va a ser a qué costo, no solamente económico, sino también desde el punto de vista del talento humano que existe en la organización, qué tan preparado está, qué tan formado está, para que podamos mantener con la calidad del producto. Estoy hablando más con empresas que están por empezar nuevamente o que empezarán de aquí, Dios mediante, lo pedimos pronto, todas las organizaciones y las empresas, que hay más de 900,000 en el Ecuador. Me permití poner en rojo, y estoy llegando a mi intervención final, me permití poner en rojo a talento humano, a recursos humanos, porque si ustedes se fijan, todos los recuadros que yo tengo de color verde y un poco turquesa por ahí, todos involucran seres humanos, todos. Desde informática, desde seguridad física, todos involucran seres humanos que necesitan otra vez formación, seres humanos que necesitan otra vez atención, seres humanos que necesitan, desde el punto de vista de talento humano, el análisis de los puestos de trabajo y de la carga de trabajo, que lo comentará, insisto, Álvaro, de una manera más contundente, pero desde mi punto de vista, todo lo que está aquí está manejado por talento humano, por seres humanos. Entonces, los seres humanos, se habla de la teoría del error, y eso es una realidad. Al volver al trabajo, los seres humanos, estas personas de su compañía, los colaboradores de su compañía, no necesariamente van a estar completamente enfocados, van a estar con ansiedad, con depresión, con ira, con luto. ¿Y cómo vamos a tratar eso? Es algo que se lo tiene que poner ya en el tapete, porque lo que menos queremos es que ocurran accidentes de trabajo, que no van a ser necesariamente por el COVID-19, sino porque la gente no estuvo concentrada en su organización cuando volvió desesperadamente, tal vez el 4 de mayo, o el 10 de mayo, o el 1 de junio. Entonces, el pedido mío, como un profesional de la rama y también del talento humano, es analizar cómo la gente, ahorita, prepararle para que vuelva, y cuando vuelva, estar monitoreando todo lo que va a ocurrir. No en esa semana, de ahora en adelante, propiamente, y para eso están bien las charlas de motivación, yo respeto eso, pero aquí hay que meterle, y aquí ha quedado demostrado que con el COVID-19 el valor científico tiene que volver a salir a la luz. La psicología del trabajo, la psicología organizacional, la psicología industrial, ya no podemos estar volviendo a copiar encuestas de riesgo psicosocial del Internet y que lo haga cualquier persona con el debido respeto. Aquí tenemos que darle el valor científico porque la gente puede lamentablemente accidentarse en su lugar de trabajo, enfermarse en su lugar de trabajo o parar la gestión de calidad porque una persona que tal vez se contagió afuera y no tiene la suficiente conciencia de ingresar a la empresa y no decirle nada a nadie, puede volver a paralizar la compañía porque esa persona contagia a 40 dentro de la organización y separa la organización nuevamente. Entonces, esas cosas
y muchas de las que va a comentar Álvaro hay que ponerlas en el tapete. Lo demás que está aquí, que es parte de la continuidad del negocio, está manejado por seres humanos que se pueden equivocar, pero hay un componente crítico sobre la formación y la capacitación. Estamos entrando en una era de teleeducación, que es lo que nos está pasando ahora, una teleformación, pero hay que tener cuidado con el momento de la evaluación de la eficacia de esa formación, porque los resultados pueden ser críticos. Hay algo crítico que aparece en el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, que está involucrando a que posterior a este escenario crítico de una pandemia, pues hay aspectos psicosociales que pueden determinar accidentes de trabajo, y eso es algo crítico que le haría daño a todos los demás rectángulos que ustedes ven acá. Eso, lo que acabo de decir, se resume en la gestión de riesgos con herramientas, con profesionales, y no solamente riesgos ocupacionales, sino que la empresa tiene riesgos legales, riesgos financieros, riesgos a su imagen, y tal vez el más delicado, y con eso seguramente los empresarios me creerán, que la empresa quiebre, que la empresa no logre permanecer en el tiempo, y de eso saben las áreas financieras, que si no logramos ese profit, simplemente pues en 9, en 12 o en 13 meses, con estudios contundentes de continuidad del negocio que ya existen en el mundo, la empresa simplemente cerraría sus puertas. Entonces, si no enfocamos eso, si no ponemos atención a todo lo que no yo estoy diciendo, porque de esto ya hay mucha literatura escrita, solo que le estoy aterrizando a una conferencia pequeña, hay que tener en cuenta. He querido ser muy directivo, pero yo estaré con todo gusto atendiendo pues la parte que le toca a Álvaro, que es justamente ese recuadro en rojo, que es el análisis de todo lo que está pasando, y pues con gusto al final, como dijo Daniel, estaré a su orden para atender cualquier consulta desde esta parte técnica. Y gracias por su atención. Álvaro. Bueno, bien, buenos días con todos. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a Great Place to Work, una cordial invitación. Hablar temas, creo que son para nosotros, para Henry, para mí realmente temas muy importantes. Henry lo ve desde el tema de los factores humanos, entendiendo estos factores, aquellos que generan o pueden generar siniestralidad, un accidente, una enfermedad, o más bien, del otro lado, cómo la gente se accidenta, cuando muchas veces en estos factores psicológicos, psicosociales, o como lo denomina Henry, el factor humano es importante. En cambio, yo estoy más en la parte de la salud mental como psicólogo, información, y cómo podemos ir sobre todo previniendo, porque el concepto que vamos a hablar hoy muy fuerte es la psicología ocupacional. Bien lo dijo Henry, un psicólogo laboral, un psicólogo organizacional, otros profesionales de la salud, sobre todo de índole mental, pero que el concepto preventivo es lo que vamos a hablar. Y he denominado, de hecho, la segunda presentación voy a hablar de la sostenibilidad humana. Entonces, para iniciar, sí quiero mencionar algo que es muy importante. Primero, uno tiene que estar convencido de cuál es el factor humano, cuál es el capital más importante. Creo que Henry y mi persona concordamos en que definitivamente es el recurso humano, ¿verdad? Son las personas, los trabajadores, son los colaboradores, porque de otra manera son los que administran el resto de los recursos. Si uno se pone a pensar, ¿quién administra ese recurso financiero, económico? Son las personas. Un mal manejo económico puede conllevar, obviamente, a la pérdida o la mala reputación, como en algún momento determinado Henry, o un riesgo operativo, no hablo de riesgo laboral. ¿Quién maneja la parte tecnológica? Definitivamente el ser humano. Podamos tener hasta el día de hoy las mejores computadoras del mundo, todos estos procesadores inteligentes, definitivamente son diseñados por personas. Pero el día a día cambió de otra manera, y Henry habló de la disrupción, y definitivamente voy a mencionarle que en el COVID, la pandemia COVID ya se venía, o la OMS declara la pandemia, la COVID, como tal, y a partir de marzo específicamente hay un decreto ejecutivo donde se hace un estado de excepción y la vida nos cambia totalmente a los ecuatorianos. El primer tema es que nos habla sobre todo de muchas personas que no pueden salir, nos coartan a cierto punto esta libre movilidad que tenemos, y de otra manera comenzamos y nos comienzan a dar distintos tips, normas de bioseguridad, que hablaré más adelante, y nos genera incertidumbre. Y viene la parte importante, porque la incertidumbre siempre genera preocupación. La incertidumbre provoca algo en el ser humano, y es lo que vamos a hablar, la parte de la salud mental antes que la salud física. Y la siguiente parte es que definitivamente hay un cambio en la cultura de trabajo. Muchas de las personas están en teletrabajo, muchos incluso de las compañías, después de que retornemos, porque no puedo decir que va a pasar el COVID, no, esto no es así, es realidad.
Simplemente tenemos que realmente habituarnos a las nuevas, sobre todo, políticas de bioseguridad que vamos a tener. Entonces, de hecho, la cultura de trabajo está cambiando. Se implementa modalidades de trabajo, no es una parte contractual, sabemos que el teletrabajo no es un contrato per se, el teletrabajo es una modalidad de trabajo que tiene algunas solemnidades legales, en fin, eso no lo vamos a profundizar porque no es parte de este webinario, pero simplemente cambió la modalidad de trabajo. Muchas personas en el teletrabajo, y lo vamos a ver más adelante, tenemos situaciones que nos preocupan, tenemos situaciones de otra manera, lo que se denominan los factores de los riesgos psicosociales también lo vamos a mencionar, y esto es un tema muy relevante. Entonces, aquí se comienza a hablar algo como Henry hablaba de la continuidad. Yo hablo mucho de la sostenibilidad humana. Y este concepto de la sostenibilidad es un concepto tomado muchas veces del propio desarrollo sostenible. Recordemos que las Naciones Unidas en el 2015 plantea los objetivos del desarrollo sostenible. Este concepto viene también de la parte ambiental, desde el punto de vista de ser sostenible a futuro, ¿verdad? Satisfacer necesidades actuales como futuras, satisfaciendo las necesidades de futuras generaciones. Es el concepto de desarrollo sostenible del año 1987. Pero sobre todo aquí habla de un tema importantísimo y les sugiero que lean este libro, Jeffrey Pfeiffer. Él es un escritor, sobre todo, pero es un académico de la Universidad de Stanford. De hecho, es profesor de comportamiento organizacional de Stanford. Es un libro que fue publicado hace 2 meses. Es de una traducción de hace un año, pero está a disposición en español, donde él comienza, de hecho, a hablar que también debemos pensar de esta sostenibilidad humana, que muchas veces no hemos considerado de manera general. Es decir, ¿qué va a pasar a futuro con las crisis? Y de hecho, lo que él nos habla, nos menciona que el trabajo nos puede estar matando definitivamente. Y yo quiero aquí romper algunos tabús, algunos mitos muchas veces, porque también el teletrabajo, me decía, es increíble, el teletrabajo. Nosotros, de hecho, el teletrabajo está desde hace unos años y fomentábamos situaciones de una academia, he hablado siempre del teletrabajo. Pero también he hablado siempre de los pros como también los contras, porque uno decía, el teletrabajo nos permite una porción también familiar, extrafamiliar con la laboral, el teletrabajo nos permite ahorrar vestimenta, el teletrabajo nos permite maravillas. Hoy que estamos en el teletrabajo, mucha gente a mí me dice, Álvaro, estoy complicado, mira, tengo webinarios, tengo Zoom, tengo videoconferencias, 9, 10 de la noche. Álvaro, hoy día estoy súper complicado con las situaciones del teletrabajo. Veo que a veces estoy 11 de la noche y sigo conectado, no me estoy desconectando. Entonces vemos también que hay que hacer un análisis minucioso respecto a estos peligros y estos factores psicosociales en el teletrabajo. Alguien me decía el otro día, a mí me preocupa temas, me decía, Álvaro, tú que estás en Quito, yo estoy en Guayaquil, había dado clase en Guayaquil, me mencionaba, voy a arrancar clases, vamos a arrancar, pero primero no tengo un computador. Tengo mis 3 hijos, están, si bien cierto, en la misma escuela, edades distintas. Ya la profesora nos dijo que vamos a arrancar una educación virtual. Y por lo tanto necesitamos conectarnos los 3 a la misma hora y no tengo un computador, me decía. Decía, ¿cómo están haciendo ustedes, Álvaro? ¿Cómo están haciendo? Coméntame porque es algo que me está preocupando. Entonces vemos que muchas veces se van generando, sobre todo, cierto tipo de preocupaciones muy relacionadas al tema de la salud mental. Por lo tanto, algo que nosotros vamos a topar dentro de esta dinámica y son sobre todo varias preguntas. Una de esas es, ¿cómo influye la pandemia COVID en la salud mental de los trabajadores? ¿Qué riesgos psicosociales de hecho afecta a los teletrabajadores? ¿Qué es un programa de vigilancia de la salud? De otra manera, los 3 son temas que están dentro de la legislación ecuatoriana. Estamos hablando de la salud mental, eso está en la legislación ecuatoriana. Estamos hablando de los temas psicosociales, que también hay un programa de riesgos psicosociales, también hablaremos. Y finalmente un programa de salud, porque la salud no solamente se habla siempre de salud física, sino también salud psicológica y una salud emocional. De hecho, voy a partir del concepto más básico que hay, y de hecho es un concepto del año 1948, cuando se habló que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Aquí hablo claramente de que la salud no solamente es la parte fisiológica funcional, pero algo que incorpora el Ministerio de Salud, y lo pongo porque es un concepto de índole legal, en realidad, nos habla que la salud integral también se determina por factores sociales y ambientales, y a la vez se concreta a partir de una visión simbólica y cultural que potencia el desarrollo integral de las personas y colectividades. Y este concepto me parece genial. Porque debemos comenzar a entender
que el concepto de salud no solamente es un concepto de la parte física, sino también que pasa en la parte social y nos pone, hay factores sociales y ambientales, incluso en la visión simbólica, es decir, recordemos que Ecuador tiene 14 nacionalidades, 18 pueblos, somos un país pluricultural, multiétnico, tiene una visión distinta incluso de lo que puede ser salud. Pero más allá hay una parte extralaboral que incide en la parte de la salud y eso es lo más importante. De hecho, ustedes pueden revisar distinta normativa legal, por ejemplo, el Reglamento de Servicios Médicos de Empresa del año 1979, hace 40 años, nos habla que debemos preocuparnos de la salud mental. Y aquí lanzo una pregunta. ¿Nos estamos preocupando, nos hemos preocupado durante estos años de la salud mental? Tal vez hacemos un examen clínico, ¿verdad? Examen de sangre, parasitario, de orina. Son exámenes muy importantes, no digo que no. Muchas veces se hacen exámenes de la parte de la salud, exámenes de una espirometría, una audiometría. La parte de los médicos son especialistas en eso, solamente hablo un poco general. Pero lo que voy es, ¿y qué pasa con nuestra salud mental? ¿Cuándo hemos evaluado la salud mental? Y aquí se hace un llamado a los psicólogos. Está bien que nos preocupamos de subsistemas de talento humano. De hecho, yo voy a hablar de los subsistemas. También estoy vinculado al área de recursos humanos, de formación en psicología industrial. Pero también va otro tema importante. Recordemos que la psicología es el estudio de este comportamiento, el estudio del comportamiento humano dentro del ámbito laboral, dentro del estudio de los procesos mentales cognitivos. No solamente para el tema del reclutamiento y selección, para escoger a la persona idónea o el puesto idóneo, sino también para determinar que una persona puede sufrir situaciones de carácter mental que definitivamente pues, puede complicar en el ámbito laboral. Me explico, estamos regresando del ámbito laboral, va a haber una reincorporación que también lo denomino. Si una persona que es un guardia, un vigilante, que aparte tiene una arma, y esta persona viene por un problema de una depresión endógena o exógena, viene por haber perdido familiares, viene por una situación que le complica, por situaciones muchas veces personales, puede ser en sí puede ser un riesgo como tal. La actividad del momento que el guardia tenga que ser una actividad nocturna, solo, con un problema de depresión y con un arma aparte de eso. Entonces vemos la importancia de ir, no solamente en este ejemplo, por favor, que es un ejemplo muy sencillo, habrá muchos ejemplos porque es una práctica, lo vamos a ir viendo. Entonces, preocupémonos desde la parte, sobre todo, de la salud mental. Ahora sí, iniciemos. Como dijo Henry, algo que tiene una característica, la gente que nos está viendo, son gente, sobre todo mucho de las áreas de recursos humanos, muy fuerte, la área de seguridad también, pero quiero topar temas desde el punto de vista del recurso humano, de la administración de los recursos humanos, ¿no? Dentro de estos subsistemas que vamos a ver. El primero que voy a mencionar es que definitivamente hubo un cambio de la cultura del trabajo. Si bien es cierto, ya lo repetí en un momento, hubo temas en el teletrabajo, y yo soy franco y les digo algo. Para mí lo que estamos haciendo hoy por hoy no es un teletrabajo. Podemos denominarlo trabajo en casa, pero teletrabajo no, porque desde el año 2016 que salieron las normativas, el 190, acuérdense, era el 190 y el 90, hacer un teletrabajo tiene características importantes. Por ejemplo, en el teletrabajo, los medios de tecnologías de información y comunicación tienen que ser provistos por el empleador. Tiene que haber un horario de entrada y salida, entre comillas, obviamente como vamos a controlar que entre y salga, pero me refiero a un control para el ingreso y la salida, eso nos dice la normativa. Tiene que haber una evaluación de riesgos laborales. Ha habido empresas que entraron anteriormente en el tema del teletrabajo y los técnicos de prevención utilizaron mecanismos para identificar estos peligros y riesgos en el teletrabajo. El otro día me decía, a ver, ¿cómo identificas? No voy a llevar un equipo para medir la iluminación, que es un usómetro o algo. Decía, hazte un cuestionario, pregunta, conversa con la gente. Y simplemente haz las preguntas básicas, como por ejemplo en el ruido, ¿estás al lado de una fuente de ruido muchas veces? ¿O estás al lado de una vía de ruido? ¿O el ruido muchas veces en tu hogar no te permite hacer tu actividad? Pregunta básica. La iluminación, ¿cómo está tu iluminación? ¿Cómo está tu actividad? De otra manera, en la parte psicosocial, podemos comenzar a hacer este tipo de averiguaciones. Henry ya lo dijo, hoy por hoy no tenemos cuestionarios psicosociales en la situación de carácter emergente. ¿Qué quiero decir emergente? Todos los cuestionarios fueron diseñados para situaciones habituales, rutinarias. No podemos aplicar un cuestionario de esos a estas situaciones. Entonces alguien me decía, entonces, ¿qué hacemos? Yo decía, conversa con la gente.
Este es el momento de conversar, este es el momento de hacer un cuestionario, de una encuesta. Este es el momento de utilizar unas técnicas cualitativas más importantes que hay en la psicosociología, la observación. Observa si esta persona realmente está muchas veces preocupado, está cabizbajo, muchas veces hay presentismo, es decir, está ahí, pero no sabe, muchas veces no está presente, su mente está divagando, porque ahí va a haber situaciones que nos están preocupando realmente. El otro día decía una persona de recursos humanos que me preguntaba, me dice, Álvaro, el hecho de que tengo una persona, una madre con una enfermedad catastrófica y esta señora no quiera venir al trabajo, ¿te parece justo? ¿Podemos trabajar de esta manera o insistirle que esta persona venga porque tiene que cuidar a su madre? Y el tema es que no es, el problema es que es así puede ir, el problema es que tiene miedo que ella retorne y haya un contagio hacia la madre, una mujer de adulto mayor, ya de 80 años, con Parkinson y un cáncer. Una situación muy... Pero decía, disculpa, ¿cuánto tiempo tiene la trabajadora? Me dijo, 15 años laborando. Y estos 15 años recién te enteras de que esta señora vive con su madre y que esta madre tiene una situación crítica, una situación de salud crítica. Sí, es que nunca le he preguntado porque nunca necesidad. Nunca hubo necesidad. ¿Cómo es eso? Nunca hubo necesidad. Entonces aquí tenemos un llamado. Recursos humanos tenemos que utilizar la estrategia y sobre todo la herramienta, la mejor que tiene el ser humano, la conversación, el diálogo. Entonces, volvamos a eso. Entonces, identifiquemos mediante situaciones, demos reglas claras en el tema de este cambio de cultura. Comencemos a identificar que el teletrabajo también no es la panacea, insisto. En el teletrabajo hay carga mental. Y hablo de carga mental muchas veces esta cantidad de procesamiento de información. Hoy a las 8 de la mañana nos pusieron el Zoom, como dijo gente que es experto en esto. Nos pusieron el Cisco Webex. Nos pusieron el Skype empresarial. Nos pusieron el resto de actividades. Hay gente que no lo sabe manejar. ¿Esto no nos preocupa? Claro que debe preocuparnos. No es sencillo. Hay gente que no ha estado habituada a una actividad de índole del teletrabajo y sobre todo a manejar este tipo de aplicaciones. Por más que parezca sencillo, por más que parezca fácil, verás, te mando una cuestión al Zoom, coges, ingresas, entras acá y pones acá y listo, y conversas y es una maravilla. No, hay un montón de protocolos que debes considerarlo. Y estos protocolos entran muchas veces en esta carga mental. Y hoy por hoy la carga mental se está, en algunos casos he visto, se está alargando. Alguien me decía, Álvaro, me despierto hoy, desayuno a las 11, almuerzo a las 4 de la tarde, y muchas veces estoy cenando a las 12 de la noche, cambió totalmente. Entonces aquí viene algo importante para nuestra salud. Debemos este cambio de esta cultura del trabajo, debemos implementar normas, capacitar, formar al trabajador en esto. El tema desde el punto de vista de la doble presencia, siempre existió la doble presencia. ¿Qué significa esta interrelación trabajo-familia? Y cuando hablamos de esta doble presencia, esto fue analizado hace muchos años, hoy más que nunca es estas situaciones complicadas. No es fácil estar con los hijos, y no me refiero a laboral, ¿no? Entiendo, porque uno dice así es una maravilla estar con los hijos, creo que sí, no voy a decir, a mí me encanta estar con mis hijas, pero muchas veces es complicado realizar una actividad cuando también tienes actividades domésticas del mismo, ¿sí? Uno dice, bueno, es que actualmente hay una persona que nos ayuda, hay veces que papá, mamá nos ayuda, hoy no, porque la señora muchas veces no puede estar cuidando ahí, papá, mamá muchas veces no puede estar, ¿verdad? No todos vivimos en ambientes, sobre todo con familia, una familia donde estamos con papá, mamá, ¿verdad? Y estamos, muchas veces necesitamos a alguien que nos ayude. Entonces vemos la parte complicada de estos temas. Comencemos a analizar o preocuparnos de la violencia doméstica, que también no se habla mucho. A mí me preocupa eso. Yo antes de realizar esta noche que estaba realizando esta presentación, veamos cuántas personas ha habido casos de violencia doméstica en el país. En marzo demostró en teletrabajo. Se presentaron 2.855 casos a nivel nacional. Si analizamos 285 casos, dividimos para 30, nos da 95 casos diarios que se han presentado, que se han sido llamadas, sobre todo a la policía, y 800 delitos, 800 violencia. Y aquí viene algo importante, ¿cómo está nuestra relación interpersonal?
Otro día veía un estudio académico particular en China que cuando vuelve a esta normalidad, que sabemos que no va a ser tan normalidad, es decir, normalmente se vuelve a la reincorporación después de esta disrupción, mucha gente acude a los distintos entes legales para presentar divorcios. O sea, después de darse cuenta que estamos de 2 meses, lo primero que hago es algo y presento un divorcio. ¿Debe preocuparnos eso? Tiene que preocuparnos. Solamente un comentario, por favor, revisen el convenio 190 de la OIT, promulgado en el año anterior. En este año Ecuador tiene que ratificarlo. Hoy, de hecho, comienzan las votaciones en junio del 2020. Y ya se habla que la violencia doméstica, esta violencia doméstica, tiene que ser analizada como un factor de riesgo psicosocial intralaboral. Mira, ¿por qué? Clarísimo. Es porque si una persona tiene violencia, una persona tiene problemas extralaborales, ¿creen que podemos trabajar a esta persona? ¿Creen que se puede realizar una actividad adecuada en el ámbito intralaboral? ¿Creen que podemos darle un montacargas a esta persona si sabe que estamos en una esfera de violencia, esta persona que tiene un montón de problemas, darle un montacargas, y él va a reaccionar de manera tan normal y su actividad, y ahí viene la parte que vamos con Henry, el factor humano relacionado a la siniestralidad muchas veces da por este tipo de situaciones extralaborales. Y he hablado algo del estrés doméstico. Hay situaciones que nos preocupan entendiéndose este estrés como un síndrome de adaptación, donde la gente nos preocupa qué va a pasar, esta inestabilidad, esta inseguridad, sobre todo, y esta incertidumbre nos está generando situaciones de índole, sobre todo tensional. Finalmente, para pasar esto, creo que es importante dar directrices muy, muy claras, sobre todo apoyar, dar apoyo psicológico, dar primeros auxilios psicológicos y sobre todo establecer las reglas claras en la parte. Pasemos a la reincorporación. Este concepto me gusta mucho. Nosotros en la parte de la seguridad hablamos de la reincorporación. ¿Qué existe una reincorporación? Una mujer después de dar a luz viene 1 mes, 2 meses, le reincorporamos y hacemos un programa de la vigilancia y la salud. ¿Qué quiere decir esto? Vemos cómo regresa la señora, vemos cómo está. Eso es la parte, habitualmente los médicos trabajan de esa manera con los programas de vigilancia y la salud, así se denomina. Actualmente, en esta reincorporación, primero, ¿qué es lo que está pasando a nivel de recursos humanos? Cambió el puesto de trabajo. Y cuando del puesto, sí quiero hacer una aclaración importante. Nosotros en la parte de la seguridad y salud hacemos una clara diferencia entre lo que es un cargo, la función, que puede ser el cajero dentro de un banco, y el puesto, la parte física. Es decir, no es lo mismo decir el cajero que está hoy en Carondelet de un banco X, que el cajero que está en Guayaquil, en la avenida 9 de octubre, ¿verdad?, del banco X. Los dos hacen las mismas roles, responsabilidades dentro de su función de cajero, coger, recibir, pagar, pero sus riesgos son distintos porque su puesto es distinto, su ubicación geográfica es distinta. Un poco de manera exagerando, podemos decir que el cajero de Guayaquil en la avenida 9 de octubre está propenso a un tsunami, por favor, es un ejemplo nomás, mientras que el cajero de Quito está propenso a una erupción volcánica, en ese caso de Huaropichincha, Cotopaxi o incluso Tungurahua. Entonces, el cambio de puesto definitivamente se dio en la organización. ¿Qué quiere decir el cambio de puesto? Ya no estás en tu sitio. ¿Se modificó a dónde? Se modificó a la parte del teletrabajo que está en otro sitio. Aquí viene la parte y un reto importante, creo, para recursos humanos. ¿Cómo genero equipos de alto rendimiento? Y debemos dar estrategias a los líderes para manejar y dirigir estos equipos de alto rendimiento cuando personas muchas veces van a continuar en el teletrabajo. Pero asimismo, como hay las partes de las competencias, que hay gente que es muy experta en eso, colegas míos que hablan de estas competencias, ¿verdad? Competencias blandas, duras, nos hablan de competencias de la gente que maneja perfecto estos temas. Yo solamente les digo algo y que están en los descriptivos de cargo muchas veces, que son un documento importante dentro del área, sobre todo su sistema de lo que es el reclutamiento y la selección o el job description. Pero también hemos hablado siempre que hay requerimientos psicofisiológicos, que estos eventualmente debemos determinarlos, y estos requerimientos están también en nuestra legislación ecuatoriana. Pero hoy por hoy, la gente que está reincorporándose, quiero que usted se pregunte, ¿esta persona tendrá estrés postraumático? Entendiéndose estrés postraumático, una situación, ¿verdad?, que surge, pues, que es una enfermedad de hecho, que surge de situaciones traumáticas graves, como un terremoto, una muerte, donde hay una reviviscencia de recuerdos, tú recuerdas constantemente eso, cuando recuerdas hay angustia, hay comorbilidades. Habitualmente esto muchas veces te despiertas, no te deja dormir, te preocupa, te produce insomnio, no logras descansar.
Característica muchas veces del teletrabajo fue muy famoso en los años 70, después de la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Y hay por eso muchas películas de estos thrillers americanos donde el tipo de soldado que ha pasado la guerra de Vietnam se despierta sudoroso, recuerda la guerra. Parte de eso es un estrés postraumático. La academia está hablando, o hay estudios científicos, de que el COVID, después de la era del post-COVID, va a generar estrés postraumático. Solo les pongo una comparación. En el terremoto que hubo en el 2016, en el terremoto en Ecuador, en Manabí, hubo gente que tuvo estrés postraumático. Característica del estrés postraumático, recordemos que uno está después de un terremoto, escucha las persianas y se asusta, escucha que suena algo y se asusta, escucha algo parecido a lo que él vivió y se asusta, esta parte del estrés postraumático. Pero eso aumenta porque la situación del terremoto que nosotros vivimos fue distinto al de Manabí. O sea, el 6-9 se sintió en Manabí. Acá tuvimos otra situación, uno dice el 6-9 sí, pero fue Manabí. Quito tuvimos una situación obviamente fuerte, yo personalmente también me asusté, obviamente, pero lo que digo es, hay gente que definitivamente este estrés postraumático se desencadenó en la gente, sobre todo manada, en la gente esmeraldas y la gente obviamente muy allegada dentro de la zona X del siniestro. Pero bien, yo vuelvo al mismo tema. El COVID es exactamente lo mismo en la situación, aunque ustedes no lo crean. En los dos ha habido fallecimientos, en los dos ha habido lutos, en los dos ha habido sucesos fuertes. Quizás el uno fue eventos súbitos, se cayó, murió gente, sí, pero acá ha habido eventos, sucesos donde la gente está, muchas veces ha fallecido después de un proceso largo de una agonía, en el sentido de una enfermedad, después de que la entubas, entras en un proceso obviamente a cuidados intensivos y falleces. No hemos tenido hoy por hoy situaciones, por ejemplo, desde el punto de vista sociocultural de acortar el luto. No hemos tenido, es decir, muchas veces que es acortar el luto, uno va a un velorio, un tema sociocultural, uno le expresa a la persona, lee una carta, llora, hay un proceso de catarsis. Eso no lo hemos podido vivir. Ayer una persona me decía, hablaba de temas de estrés postraumático, me decía, Álvaro, voy perdiendo en Machala, voy perdiendo 3 personas de mi familia el día de hoy. Han muerto 3 tíos míos. Me decía, Álvaro, tengo miedo de salir. Créeme, tengo 3 personas, tengo miedo y tengo una criatura de 1 año. O sea, a mí me da miedo. ¿Qué pasa? ¿Quién ha secado mi criatura? Decía, por Dios, Álvaro. Y analizábamos las situaciones. Y vemos una situación de miedo excesivo, que es normal el miedo, recordemos, por favor, es parte de las emociones. Entonces, vamos analizando estos temas, vamos analizando ansiedad, vamos analizando depresión, agotamiento. Preguntémonos cómo está en la parte de insomnio, frustración, desapego, ira. Entonces, en esta reincorporación, trabajemos muy fuerte con las áreas, como un equipo multidisciplinario, todo lo que tiene que ver, sobre todo, con el servicio médico de empresa. Trabajemos fuerte con bienestar social, las trabajadoras social, y sobre todo con equipo psicológico, y pensemos en la salud, sobre todo desde el punto de vista mental. El mensaje final, tenemos que reinventarnos definitivamente. Vamos a la otra parte, sobre todo del otro subsistema, por decirlo así, otras actividades que hace, que sería la parte, sobre todo, de la formación. Y voy a dar un poco la formación que nosotros actualmente damos desde la prevención de los riesgos laborales, que es una formación teórica, pero también práctica. Es lo que nosotros denominamos capacitación, donde se imparte conocimientos y adiestración práctica. ¿Qué quiero decir esto? Yo no solamente tengo que enseñar el uso de PPs, sino también adiestrar. Es decir, hago la parte práctica, hago la prueba de sellado de la mascarilla, le explico cómo se coloca. Y eso muchas veces veo que no se lo está haciendo, por eso muchas veces veo la televisión, personalmente yo veo incluso profesionales que utilizan mal la mascarilla. A mí me llama la atención. Pero bueno, es otro tema. Lo que digo es, en la parte de formación tenemos que comenzar también, y de hecho siempre ha habido el concepto de adiestramiento. Pero con este cambio, esta disrupción, estos cambios de trabajo, definitivamente tenemos que adaptarnos hoy por hoy a las nuevas metodologías, tenemos que comenzar a metodologías virtuales de capacitación, comenzar y no perder el enfoque de la capacitación, del adiestramiento, de la formación, que es el dotar de conocimientos teóricos y prácticos para que se desarrolle una destreza o se desarrolle un conocimiento. Y aquí algo importante, las necesidades de capacitación cambiaron, y eso es una realidad. Sí, creo que es importante que la contabilidad se le siga capacitando en las NICs, creo que es muy importante, o las normas internacionales de contabilidad, estoy de acuerdo.
Pero pongamos a pensar que hoy día, ¿qué debemos fortalecer? Normas de bioseguridad. Créeme que yo cuando hablábamos de estas normas de seguridad, y mucha gente me va a entender, sobre todo en la parte de alimentos, el tema de la limpieza, del lavado de manos es algo habitual. Porque es un tema obviamente de no cuidado, es un tema de un riesgo. Incluso usted ni siquiera topa la llave del grifo, ¿verdad? Hay una palanca que usted, más o menos como estos quirófanos, como los hospitales, ¿verdad? De una manera, o sea, eso sí existe, existió. Pero lo que voy es, estamos en el año 2021, ¿qué es lo que ha pasado? Nos ha tocado hoy por hoy dar normas de seguridad. Y eso es parte de esta disrupción. Estábamos pensando que tenemos que enseñar computación, enseñar telemática, enseñar ofimática, tenemos que enseñar estos temas. Yo les diría, no. Pensemos que hoy tenemos que enseñar las cosas básicas, que es la limpieza de las manos y este lavado de 30 a 40 segundos y hacerlo bien. El otro día estábamos con una persona y me reía, porque decía, tengo que lavarme las manos. Digo, perfecto, se lavaba y le decía, oye, ¿y tus anillos por qué no te los sacas? Me decía, es que nunca me saco los anillos, o sea, es parte de mía. Lávate bien las manos, sácate el anillo. O sea, esa es una norma de bioseguridad, por favor. Álvaro, nunca me sacaba el anillo, dice. Mira, y tenía algunos anillos. Norma de seguridad. Comencemos a trabajar, dar necesidades a estas necesidades de capacitación, estas normas, y comencemos con algo básico. Yo sí digo, esta disrupción nos trae lecciones muy importantes. La una que definitivamente tenemos que seguir trabajando en la parte básica del ser humano, en el comportamiento, en la solidaridad, en la parte ética, en la parte de la bioseguridad, en la parte que la persona se limpie, en la parte que la persona sea aseada. Cosas básicas. No, es que eso ya es como es de default, eso ya se aprende en la escuela, Álvaro. No. En las normas de seguridad uno tiene que incluso entrenarle. Yo sí sé lavarme las manos, es sencillo, mira cómo lo hago. ¿Y los anillos? ¿Y los anillos? Debemos trabajar también, sobre todo, en identificar el riesgo del COVID. Hoy a mí me preocupa mucho esta telemedicina, porque el otro día mi esposa es médico y era chistoso porque yo escuchaba la televisión y una periodista dice, uno de los síntomas es cuando dolor de pulmones. Yo me quedo y digo, dolor de pulmones, duele los pulmones, ¿no? Entonces, que es importante también que la gente sepa diferenciar, comenzar a explicar cómo se produce el COVID, ¿verdad? ¿Cuáles son estos síntomas? Y me hablo de capacitación e información para que esta persona nos retroalimente. Escuchaba un médico que era interesante la conversación. Le decía, ¿sabe qué? Ya me encuentro bien, ya no tengo nada, solo me duele un poquito la cabeza. Dice, a ver, ¿tiene dolor de cabeza, sí o no? No, estoy muy bien, pero sí me duele un poquito la cabeza. A ver, ¿está o no está bien? A ver, decida. Porque si usted tiene dolor de cabeza, no puede retornar al trabajo. Es que tengo que retornar al trabajo, doctora, pero me siento muy bien. Listo, pero tengo un dolor de cabeza. Comenzar que la gente también, entonces vemos que es parte de esta formación y algo importante en la parte sobre todo psicosocial, comenzar a capacitar a la gente para que vayamos entendiendo sobre todo una cultura de la salud mental. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el estrés postraumático? Hoy por hoy escucho siempre, durante muchos años he escuchado, estoy estresado. Mi jefe me estresa. Mis hijos me estresan. Todo el mundo habla del estrés como una situación. Uno dice, wow, deben ser expertos en el estrés porque deben conocer el estrés, ¿verdad? Pana, vamos a tomar una cerveza porque estoy estresada. Ve, tomemos una biela porque, oye, a ver, vamos. ¿Qué es el estrés para ti entonces? Ahora es tan general el estrés y muchos ni siquiera sabemos qué es el estrés. Entonces vemos un poco la importancia de volver a formar en cosas básicas al ser humano, formar al trabajador, a nuestros colaboradores en cosas básicas. Sigan planificando, sigan el desarrollo de la organización, sigan generando cosas importantes dentro de planes de capacitación ambiciosos. Yo digo que no, pero consideren temas estos vitales. Cuando una persona sabe que hay violencia doméstica, por ejemplo. El otro día me decía, es que ese es el matrimonio, Álvaro. Si el matrimonio es entender a tu pareja, entender de esa manera. O sea, pero es normal que te pegue. O sea, no es normal, pero bueno, el hombre es así y yo le amo, le quiero. A ver, comience a averiguar que también parte de la violencia doméstica. Yo le dije, y hablo de violencia doméstica, por la OIT lo menciona en convenio 190. Identifica cuando es violencia doméstica. Entiende que no es un concepto de decir, porque te amo, te quiero, o pensar que esta persona me quiere y algún rato me va a maltratar psicológicamente.
para esa violencia doméstica. Vamos a la parte del desarrollo de equipos para ir un poco avanzando y creo que ya ir terminando un poco en la recta estos minutos. Y quiero hablar sobre todo uno de los temas importantes del desarrollo de equipos. He puesto esta diapositiva porque definitivamente tenemos que hoy, más que nunca, utilizar este concepto de Charles Darwin cuando habla que definitivamente no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el más capaz de adaptarse. Tenemos que comenzar a adaptarnos a este cambio, a esta incertidumbre. Tenemos que buscar nuevas estrategias, nuevas formas de llegar a las personas. Y yo creo que algo muy importante es, hoy por hoy, recursos humanos, la administración del talento humano tiene un papel fundamental. Henry decía seguridad de salud. Sí, seguridad de salud también. Quizás hoy más que nunca nos están viendo, hoy día más que nunca nos preguntan, hoy día nos dicen, vea, ayúdeme con esto, deme un protocolo de continuidad de negocio, ayúdame con las normas de seguridad, esta mascarilla le sirve, no sirve, ¿qué es esto de N95? Ahora todo el mundo escucha el N95, ¿no? Hace 5 años nadie sabía creer en el N95, hoy todo el mundo es la mascarilla en N95, ya son expertos en caer en el N95 y está bien, tenemos que adaptarnos. Pero lo que digo es que esta adaptación, sobre todo desde el punto de vista, hace que debemos cambiar nuestra estructura. Nuestra parte organizacional cambiará. Tenemos que entender estas nuevas dinámicas, cómo cambia la organización, cambia nuestro organigrama. Y dentro de esto, sobre todo estos equipos, debemos comenzar a implementar estas distintas normas de bioseguridad, debemos comenzar a cumplir con normas de distanciamiento, uso de equipos de protección personal con formación, con capacitación, adiestramiento, como les he dicho, y sobre todo nuevas directrices que tienen que estar en los distintos reglamentos de higiene y seguridad, en los reglamentos internos de trabajo. El otro día me decía, Álvaro, haz una pregunta. Verás, mi jefe me dijo que me conecte a las 8:05. La verdad no me conecté. 8:10 me conecté. Eso es una falta. Recordemos que legalmente el Código de Trabajo dice que no habrá, sobre todo en la parte de sanciones económicas, no habrá multas ni sanciones si no se estipulan los distintos reglamentos. Entonces, ¿cuáles son las normas que vamos a dar también en el teletrabajo? ¿Cuáles son las normas que debemos tener en el retorno de las personas? Pero un retorno que debe estar comprendiendo, y hablamos la parte extralaboral, que también lo voy a mencionar, replanteando los códigos de ética que tenemos y sobre todo participar en esta continuidad de negocios. Hoy más que nunca, el empleador con el trabajador, sobre todo tenemos que unir esfuerzos para sacar adelante una compañía y sacar el país adelante. Bienestar social para mí es la persona, un departamento, área, subsistema, los más importantes. De hecho, el propio Código de Trabajo nos habla de contratar un trabajador social a partir de 100 trabajadores. ¿Qué importancia que le da, no? Yo me pongo a pensar que soy psicólogo, en ninguna parte de la ley dice a partir de 100 trabajadores o 200 hay un psicólogo, no dice eso, pero dice un trabajador social. Y de hecho dice un código de trabajo antiguo, del año 1938, con muchas reformas en la vida. Pero aquí viene la parte importante, debemos comenzar a entender, a conocer, sobre todo, la parte extralaboral. ¿Con quién vive? ¿Tiene a cargo personas vulnerables? ¿Cómo está la situación económica? Yo muchas veces veo situaciones que la gente dice, oye, salgo porque no tengo que comer. Me parece totalmente entendible. La situación económica del país es complicada. Entiendo que hay normas que cumplir, está clarísimo que tenemos que cumplir, pero también, de otra parte, no tengo 3 hijos. Vivo del día a día. Yo no gano una remuneración. Es decir, un trabajo informal. ¿Qué hago? Entonces, complicado. Ahora vamos a la parte laboral. Comenzar a identificar este tipo de situaciones, sobre todo para anticiparnos. Recuerda, ahí viene un tema importante. Todos los conceptos, la trabajadora social debe tener conceptos de prevención. No cuando el trabajador viene 2 o 3 días de ese rato, voy a ver qué pasó. Sí, ese rato está enfermo, ese rato incluso ha habido gente que ha fallecido. Pero esperé que no vengan los 3 días que dice el Código de Trabajo para tomar una decisión, a ver qué pasa. ¿Por qué no hice un trabajo anterior? ¿Por qué no me anticipé evaluando los riesgos extralaborales y psicosociales? Y ahí tiene un montón de herramientas las trabajadoras sociales, una ficha socioeconómica, encuestas socioeconómicas, tienes entrevistas, y siempre mencionaré la conversación, el diálogo hoy por hoy más que nunca es importante. Vamos a hablar de la información y la señalización en estos 5 minutos, ya para ir terminando. Sobre todo quiero mencionar estos temas que es importante. ¿Qué estoy informando? ¿Cómo voy a comunicar? En la parte de seguridad, una comparación nos llega y nosotros ponemos señales, ponemos ruido elevado, no ingresar, no celulares, no fumar, ponemos esto.
Pensemos que también es un mensaje de información, que es un mensaje en un solo lado, es decir, un receptor y el emisor en un solo canal, no hay el feedback, eso es la comunicación. Pero pensemos que debemos comenzar a informar de distintas maneras. Alguien me decía, es que yo se informo mediante el WhatsApp, bueno, espero que lo lean, tenemos que dar un grupo de WhatsApp, mando un email, o espero que lo lean, pero de hecho también debemos comenzar a informar, colocar de otra manera, y les he puesto alguna señalización del coronavirus, de COVID, algo que también me parece relevante. Prohibido juntarse, mantenerse alejado 2 metros, mantener la distancia social. Recordemos que hay 4 tipos de colores, las personas de prevención sabemos de eso. El rojo es de prohibición, el azul es de una obligación obligatoria, o sea, es una obligación. El color verde es de información y el amarillo es de prevención, ¿no? Ahí está. Lávense las manos, una zona de desinfección, utilice la mascarilla y cubra la nariz y la boca. ¡Qué lindo mensaje! Cubra nariz y boca. Veo mucha gente que utiliza la mascarilla de esta manera. Solo la boca. ¿Sí? Uno dice, sí, y alguien dice, pues estoy utilizando mascarilla. No, esa no es la forma de utilizar mascarilla. Entonces vemos hoy día que debemos comenzar también a informar, comunicar y sobre todo que la gente vaya tomando conciencia de esto. Yo espero que con este riesgo, y no hablo de un riesgo, insisto, laboral, sino de un riesgo operacional, de un riesgo porque se considera un riesgo, esto es una incertidumbre. El concepto de riesgo se denomina efecto de incertidumbre. Y este efecto de incertidumbre, primero, el efecto no solamente es un tema negativo, también puede ser temas positivos. Yo creo que de oportunidad, saquemos las oportunidades, hagamos un análisis, cuáles son nuestras oportunidades de la vida como departamento de recursos humanos, hagamos un FODA, utilicemos herramientas, hagamos una planeación estratégica, tomemos una herramienta, cuáles son las fortalezas que tengo como equipo, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y las amenazas. Para seguridad, por hoy ha habido una oportunidad de comenzar a generar una cultura de prevención, de lograr que la gente que muchas veces no usaba mascarilla, o que el gerente no usaba muchas veces mascarilla, porque el primero que no usaba los equipos de protección, hoy ya lo va a usar. Una característica importante de todo esto antes de pasar es que definitivamente la COVID ha incidido en toda esfera social, económica, ha incidido en el empleador, en el trabajador, en el directivo, y algo que tiene importante es sobre todo la experiencia que hoy tiene la gente. La gestión del cambio habla de una cultura de cambio. Sobre todo en esta cultura debemos mantenernos, tema importante en esta transición, trabajar sobre todo con los líderes de recursos humanos, que el personal de recursos humanos hoy más que nunca tiene que visibilizarse. Pero si hizo un buen trabajo durante todo este tiempo, créanme que van a ser personas importantes en la organización. Pero si no ha logrado manejar durante muchos años un manejo adecuado de la administración de recursos humanos, hoy día también créanme que no se los va a visibilizar. Por lo tanto, aportemos de la parte de recursos humanos, trabajemos con experiencia los empleados, porque ya todo el mundo tiene experiencia. Hoy día todo el mundo está viviendo la COVID de distinta manera y trabajemos algo importante en el compromiso. ¿Cómo nosotros podemos manejar este compromiso, la gente? Cuando hablo de compromiso significa comprometernos. ¿Cómo logramos que la gente se comprometa? Hoy día, cuando tengo a la gente haciendo un trabajo remoto, ¿verdad? En teletrabajo, ¿cómo logro compromiso? Creo que es algo importante, debemos pensar. Para finalizar, creo que es importante ir viendo algunos temas, ir concluyendo, sobre todo actividades en pro de la salud mental. Manejar la integridad, el respeto de los derechos laborales es importante. Sobre todo, hay que buscar mecanismos, no solamente la desvinculación, quizás por fuerza mayor o caso fortuito, que la ley permite, no, hay varios temas, busquemos. Pensar que también no podemos caer en temas de discriminación. Perfecto, si van a terminar contratos, voy a la parte más sencilla, a los que tienen, a los más antiguos, y los jóvenes que se queden. No podemos hacer eso. Debemos redefinir políticas de sostenibilidad del negocio. Ya habló Henry, habló de la sostenibilidad, de la continuidad. Yo hablé de la sostenibilidad humana, es decir, cuiden a sus colaboradores en la sostenibilidad, es decir, mantengan este tema, permanezcan, den herramientas para el cuidado de su salud. Ya hemos hablado sobre todo de salud mental. Algo que es muy importante, sobre todo, tenemos que reforzar los roles de talento humano enfocados a la integridad. Comenzar a hablar de valores. La compañía siempre ha sido importante. Hoy más que nunca se debe demostrar, evidenciar cuáles son los valores. Este creo que es el momento hoy por hoy de hablar de valores
Y sobre todo vamos terminando. Recordemos que el accionar de recursos humanos en las distintas compañías hoy por hoy es fácil, que se puede viralizar. ¿Qué quiere decir eso? Las buenas prácticas lo vemos en Internet, pero también las malas vamos a ver. Entonces también preocúpense de hacer un trabajo mancomunado bueno, porque hoy es sencillo que un trabajador publique algo, ¿sí? Hagan bien. El otro día veía un tema de una desvinculación, de una carta de desvinculación, que lo hizo público. Háganlo bien, piensen en eso. Y hubo un montón de comentarios para la compañía. Para mí me preocupaba un poco es cómo se lo hizo, o sea, cómo fue la manera de hacerlo. Y sobre todo y cuando no digo la carta en sí, sino como ese proceso de desvinculación, que es obviamente también definitivamente es todo un arte, con desvinculación, hagan las cosas correctas. Pero nunca hablaré del tema de una desvinculación como la primera herramienta en el tema de recursos humanos, definitivamente para nada. Hay partes legales, sobre todo normativa legal, que nos permiten, sobre todo, llegar a acuerdos. Y son acuerdos entre privados. ¿Qué quiere decir esto? Poder conversar, dialoguen y van a ver que podemos tener sobre todo, una retroalimentación, un feedback muy importante. Por favor, creo que me pasé unos minutitos. Mil disculpas. No sé si hay preguntas, por favor. Creo que sí hay algunas. De mi parte, quiero agradecerles mucho. Por favor, preguntas para Henry. Para mí, con mucho gusto, los contestaremos. Muchísimas gracias. Estuvo súper interesante. Hay una pregunta que pusieron que les tengo, que dice, ¿cómo manejar el estrés y salud mental del personal con la constante de posibles despidos? Mira, para mí el tema de la salud mental no es negociar. Eso está en la ley, de hecho. Y también no quiero que se lo por un tema legal, por favor, sino por un tema de un compromiso, porque hay valores, hay criterios éticos. Pero hay una incertidumbre, eso es muy claro. La incertidumbre siempre va a generar temas tensionales. Pero ¿qué es lo importante? Evalúa cómo está esta persona, busca. Y algo que les decía siempre, no es necesario crearse un cuestionario, no es necesario tener el cuestionario del BDI de depresión o el de estrés de la OIT. Podemos conversar, ver cómo está, ver su salud mental conversando. Cuando usted conversa va a ver que la persona, creamos un rapport, una empatía, y eso saben recursos humanos, logramos crear una entrevista, la gente se va a abrir. Comencemos a conversar y va a haber muchas preocupaciones, ojo, porque el tema de la salud mental, con esta incertidumbre, obviamente se ve afectada, eso no lo vamos a negar. Recordemos que hay varias emociones, una de esas es el miedo, es algo normal del ser humano sentir miedo. Entonces pero comencemos a evaluar, comencemos a preocuparnos, comenzar a ver cómo está este trabajador, comencemos a ver los temas extralaborales, ¿sí? Y obviamente buscar ayuda siempre profesional en esto. Hay justo una pregunta que tiene relación con esto, que dice, ¿cómo abordar la ansiedad de los trabajadores si le están presentando pero están en casa? No sé si hay algún mecanismo, algo que les puedan compartir. Mira, yo a la persona que justamente una pregunta similar decía, yo lo que haría es, y no porque hablo desde la academia, sino crearse un cuestionario pequeñito y mandar y monitorear las características. Y en tres áreas específicas. Uno, cómo se siente bien uno mismo, es decir, esa satisfacción, ¿verdad? Estoy bien, me siento mal, me agrada, no me agrada, con preguntas básicas. ¿Cómo se siente la persona? Segundo, el tema de productividad. Recordemos que todo está unido a la productividad. Y cuando hablo de productividad, hablo que debemos generar, cuando hay salud mental, hay salud, bienestar físico, mental, se genera productividad. Ese es un concepto que está unido a la prevención de riesgos laborales. Eres productivo, cumples tus metas, cumples tus objetivos. Creo que es importante ir planteando eso. Porque hay gente que va a decir, mira, por más que quiero hacerlo, soy muy productivo en oficina, pero la verdad aquí en casa no logro hacer porque tengo actividades domésticas, familiares. Y la tercera, hagan preguntas respecto a la salud. ¿Cómo está tu salud? ¿Has tenido tristeza? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes angustias? ¿Tienes preocupaciones? Por lo menos, pero constantemente estén monitoreando, pregúntenles, hagan un cuestionario básico, ¿sí? O llámenles y hagan estos temas, hagan un cuestionario, podemos hacer una entrevista semiestructurada también, ¿verdad? Es decir, hay un formato, pero hagan algo, por favor. Yo sí les pido, hagan algo. Ese es el mensaje fundamental. No es cuestión de decir, bueno, como está el teletrabajo, no hace nada, el teletrabajo ya sabrá él, porque obviamente las condiciones de cada uno es distinta. Sí, sabemos eso. Mi teletrabajo es el distinto al de Henry, es el distinto al de Daniela,
Cada uno, ¿verdad? Tiene características distintas, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Pero evalúen estos temas, comencemos a evaluar y sobre todo comencemos a preocuparnos. Los programas de salud, de la vigilancia de la salud, están desde hace algunos años establecidos. Y si alguien quiere saberlo dónde está en el artículo 55 de la resolución CD513. Ahí está, programas de vigilancia que debemos de haberlo hecho. Entonces, pero insisto, no lo hagamos por la ley. Hagámosle porque debemos tener ética, debemos ser profesionales dentro del área del talento humano. Nos dicen también, María Lozada, generalmente cuando le sugiere a alguien que vaya al psicólogo se ofende y dice que no está loco. ¿Cómo abordar este tema con los colaboradores? Mira, algo que es muy importante. Yo un rato les dije, yo creo que uno de los temas fundamentales es el profesional de psicología. Con todo respeto a mis colegas, yo muchas veces estoy en compañías y les digo a gerentes de recursos humanos, oye, pana, ¿cómo vas, amigo? ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo está? ¿Sabes cuántas personas hay con depresión, con ansiedad? ¿Sabes cuánta gente tiene algún trastorno? Hay gente que me dice muchas veces, no, eso es de seguridad, eso es de seguridad, eso es del servicio médico. Yo me encargo de la administración, yo me encargo del reclutamiento, de la selección, de la capacitación. No, le digo, oye, digo, discúlpame, si eres psicólogo deberíamos tener claro eso. Entonces, yo creo que hay primero, si hablamos como colegas, por favor, con todo respeto de mis colegas, tenemos que hacernos un mea culpa a nosotros y nosotros sacar y fomentar. Si estamos psicólogos administrando el área de recursos humanos, porque sabemos que no es exclusivo de recursos humanos, en un caso, estoy hablando de un caso puntual de esta conferencia, también comencemos a preocuparnos de la salud mental. No solamente es la administración del reclutamiento, de la selección, de la evaluación del desempeño, del clima y cultura. No solamente es necesario este bienestar social, sino también que nosotros nos empoderemos, comencemos a participar activamente en la salud mental. Yo siempre digo algo que cuando uno entra a la facultad, a los psicólogos, entramos a las facultades, es eso. Uno habla porque va a hablar del estudio del comportamiento y eso tenemos que manejarnos más que nunca y ser éticos. Entonces comencemos desde el punto de vista nosotros, cambiando, generando una cultura y que nos vean realmente como personas importantes al psicólogo y no nos consideren que somos el loquero o que vamos o nos mandan porque somos el loquero. Qué pena, ¿no? Pero ese concepto peyorativo debemos comenzar nosotros a cambiar nuestra realidad siendo profesionales. Yo les hago algo, les pregunto con esto, mis colegas que son psicólogos, muchos de ustedes, que son algunos industriales, organizacionales, ¿sabemos evaluar depresión? ¿Sabemos evaluar ansiedad? ¿Sabemos evaluar estrés postraumático? Alguien va a decir, no, es que eso es de la clínica. Eso, pana, eso yo no me meto. No, señores. Eso es parte de la situación organizacional y hablo de una situación organizacional preventiva. No estoy hablando toda la conferencia, no me interesa la enfermedad. A mí no me interesa llegar a la parte curativa, porque ya hay un daño. Nosotros estamos hablando de la prevención, antes que se ocasione el daño, antes que haya la enfermedad, antes que haya el estrés postraumático. El estrés postraumático es la única enfermedad de carácter profesional que está desde el punto de vista de la salud mental. Y les comento otro dato. El estrés postraumático produce discapacidad. Es decir, en otras palabras, por estrés postraumático se puede tener un porcentaje de discapacidad. Eso está en el acuerdo ministerial publicado en este año, me parece que es el 305, de calificar la discapacidad. No solamente es la parte física y mental, sino por eso incorpora el concepto psicosocial que está vigente a partir de enero. Yo el otro día vi un tema de estrés postraumático, 53% de discapacidad. ¿Qué tal, no? Entonces debemos preocuparnos de esos temas. Ahora vamos donde el médico muchas veces que ayuda y el médico dice, mira, ese es un campo del psicólogo. El psicólogo dice es un campo del psicólogo clínico y el psicólogo clínico actualmente no participa dentro de una organización. Es muy raro es porque el psicólogo, insisto, está en la parte más de psicopatología. Entonces, ¿cómo debemos cambiarnos? Cambiarnos nosotros mismos, profesionalizarnos en la salud mental como psicólogos, estamos hablando, como psicólogos. Incluso seamos organizacionales, debemos profundizar más en la salud mental. Estoy de acuerdo que manejen los subsistemas, gente muy experta, también preocúpate de la salud mental. Sabemos clarísimo, en el país hay 10% de temas de ansiedad y depresión, datos reales del OPS. En el país tienes 127 casos de denuncias diarias de violencia psicológica, ¿sí? Por mujeres que argumentan violencia. En el país la principal causa de muerte de jóvenes de 12 a 17 años son los suicidios. En el país cada 3 días una mujer muere por femicidio. ¿No son temas psicosociales esos? Entonces, si no son temas psicosociales, entonces, ¿quién veamos? Pues,
Entonces, como profesionales, hablo de talento humano, de recursos humanos y sobre todo la persona que preguntó, psicólogos, reestructuremos, reinventémonos. Ese es un poco el mensaje. Muchísimas gracias. Gabriela Rosero nos dice lo siguiente: ¿cómo manejar el miedo de los funcionarios ya que tienen miedo de salir y me han comentado que no quieren regresar al trabajo, pero por necesidad tienen que regresar y tienen mala actitud? Mira, Gabriela, el miedo es de hecho, es una emoción normal del ser humano. Esa es una realidad. Sí, el miedo es normal. Cuando hablo de este miedo, sobre todo, creo que revisemos un poco la información de Paul Ekman en el año 1972, que habló de las emociones, y habló 6 emociones, como es el ira, el asco, el miedo, la tristeza, la alegría y la sorpresa. Entonces, hay análisis desde el punto de vista psicosocial, y primero debemos entender eso, ¿no? También podemos ver la película Intensamente, que también fue basado en película de Disney, una película de niños. Yo lo veo y me causa tanta gracia, porque se basó en esto. Ahí habla 5 emociones. Pero el miedo es una característica normal del ser humano. ¿Cómo tú logras, primero, que se puede disminuir el miedo? Bajando la incertidumbre. ¿Cómo bajas la incertidumbre? Dando un mensaje claro. Y me refiero del líder. Y aquí una parte importante, y los líderes son ustedes en recursos humanos. ¿Cuál es este mensaje que yo le doy al trabajador? Por último, si va a haber una situación que va a haber desvinculación o va a haber una situación, pero dilo ya. No le tengas en vilo a la persona. Dile todo. Y aquí viene la parte importante, estos mensajes asertivos de los profesionales de recursos humanos, de los líderes de la organización. Hoy más que nunca, y les dije, hoy más que nunca se ve a los verdaderos líderes. Hoy día se está probando al líder. Hoy día ya no es un tema teórico, ¿no? Hay un montón de teorías de liderazgo. Mucha gente ha trabajado en liderar. Está bien, respetable eso. Hoy día se va a ver a los verdaderos líderes. Da un mensaje claro. Preocúpate del trabajador. Habla con él. Preocúpate por dónde van los miedos y mira si tú puedes apoyar. Yo digo, hay gente que dice, mira, tengo miedo porque vivo con mi padre que tiene 80 años. No tengo problema, pero si vengo, se enferma mi padre y se muere, ¿vos crees que voy a manejar este cargo de conciencia? Me dice una persona, Álvaro, tengo miedo de salir. Entonces comienza a trabajar manejando sobre todo este concepto que el miedo es algo normal. No vas a poder erradicar el miedo en esto, definitivamente, porque es una emoción del ser humano. Y estas emociones no puedes quitarlo. Pero sí puedes tranquilizarlos, dar mensajes asertivos, trabajar, escucha a esta persona, óyele, ¿verdad? Y dale sobre todo herramientas que tú puedes apoyar. Mucha gente necesita hoy día más que nunca apoyo psicológico, primeros auxilios psicológicos, sobre todo. Eso principalmente. La última pregunta para ustedes, y primero les quiero decir a las personas que están pidiendo mejores prácticas en varios sentidos. Les quiero comentar que la próxima semana vamos a tener un webinar con un experto, no solo en este tipo de temas, sino de todos los temas que conforman el ambiente laboral. Él es de España, va a estar la próxima semana, vamos a tener un webinar el jueves. Si siguen las redes de Great Place to Work van a ver. Entonces, por ese lado van a tener bastantes buenas prácticas. La otra pregunta que sí va para ustedes es si es que en estos momentos en el que todo fue tan abrupto, es una obligación de las empresas proveer todos los temas de teletrabajo. O sea, como que fuera en condiciones normales, ahorita se les puede exigir a las empresas que cumplan con este tema. De hecho, en la norma, por favor, eso es un tema más legal, revise. En la norma, en los acuerdos bilaterales 190 y 90 promulgados en el año 2016 más o menos, con unos meses de distancia tanto para el sector público como privado, habla que el empleador tiene que proveer estos medios de tecnología, información y comunicación. Y tiene su lógica. Un trabajador que está haciendo teletrabajo, que gane el básico, que está en $400, y tú le dices que se pague el internet, $40, 10%, y después dices, aparte comprarás un computador, un laptop, por favor, ¿sí? Y uno que tenga con cámara, por favor, $600. Solamente en eso no es viable desde el punto de vista. Entonces, yo creo que uno de los temas importantes en el tema de las compensaciones que debemos es también considerar estos rubros. Y la norma los dice, a menos que haya un acuerdo de aceptación por parte del trabajador, así nos dice más o menos la norma, de obviamente llegar a un acuerdo en la parte de las tecnologías y medios de información. Ahora, ¿qué es importante también, por ejemplo? Miren, incluso, ¿quién da el tema, por ejemplo, de las sillas? El tema de las mesas da el empleador también, aunque no me crean.
Miren, yo les hago un tema, solamente una aclaración muy importante. El otro día una compañera nuestra de Henry, una persona que decía, yo quiero traer la silla de la oficina, porque las sillas en la casa no son cómodas. De hecho, no son cómodas. De hecho, ustedes saben, en los comedores hay sillas que no son cómodas. ¿Pero por qué no son cómodas? Porque la idea es que tú almuerzas, te alimentes y termines. Y no hagas de esta comodidad toda la tarde. Hay sillas que no son cómodas y eso es una realidad. Hablo de un tema ergonómico. Hay sillas que no son cómodas. Y las sillas que no son cómodas muchas veces se utilizan una media hora, unos 40 minutos para un almuerzo y listo. Las sillas que son cómodas son las que tú utilizas y son ergonómicas, las que utilizas ¿en dónde? En tu actividad laboral, donde estás 6 horas sentada o 7 horas sentada, donde tienes sillas son regulables, tienes apoyabrazos, tienes maneras de regular también tu espaldar, tienes habitualmente 5 patitas con ruedas, donde el perímetro, esas son las sillas que tú debes tener. Entonces, esas son las sillas que también el empleador tiene que comenzar a proveer, eso es muy importante. Ah, no, coja la silla por ahí nomás, coja esas sillas, sí, ahí siéntese en esas sillas de plástico, ya, no. Entonces vemos que también la norma nos habla, incluso en una parte, revisen las dos, por favor, no quiero alargar, que los temas de los riesgos laborales son por parte del empleador. Y yo conozco empresas que han hecho muy bien, no este teletrabajo emergente, es una realidad, no es la mía. El teletrabajo como tal, se hizo análisis de los puestos de trabajo, se le proveyó una buena silla, se le proveyó un buen ambiente, se le compró una lámpara incluso, conozco. Tiene lámpara, o sea, veo que está súper bajo, conéctate con esta lámpara, te pago el internet, te doy este computador, se llega a un acuerdo, se maneja la confidencialidad de la información, porque también es otro tema importante, cómo lo vas a manejar, todo eso hay que hacer un análisis minucioso, es decir, eso es parte de la prevención. Entonces sí es muy importante trabajar. De hecho, Daniela, lo es, porque además de los aspectos ergonómicos y de los psicosociales, bueno, que los ha comentado Álvaro ya en los últimos minutos durante la conferencia, hay aspectos del teletrabajo, propiamente cuando es teletrabajo y no necesariamente trabajo en casa esporádico, no lo que está pasando ahora en lo que es teletrabajo. Esto que comentó Álvaro de la evaluación de riesgos, bueno, un técnico de seguridad no puede ir casa por casa haciendo una evaluación con todo el equipamiento y todas las matrices y toda la información, pero sí se pueden emitir por el momento, y esto debería estar pasando, y hablo a nivel empresarial de muchísimas empresas, emitir ya recomendaciones para el trabajador. El mundo ideal es tener una silla ergonómica, un escritorio, internet de alta velocidad, pero en la vida real nos encontramos que hay gente que está trabajando en su dormitorio, en su cama, sentado, mientras alguien más está utilizando un iPad o cuando hay, de hecho, eso cuando hay. Entonces, por el momento, por lo menos deberían haber recomendaciones de seguridad en el hogar para que la gente mismo logre interiorizar cuáles son los riesgos que tiene presente en su hogar. O sea, mi lugar de trabajo se convirtió no solamente en un ser humano con una computadora, sino que es un ser humano que durante el día baja o cocina algo o camina en su lugar, en su domicilio, y podría llegar inclusive a tener lesiones. Entonces, es un análisis completo, pero de llegar a tener un luxómetro, un acelerómetro en la casa para hacer mediciones, no se lo hace, pero sí se emiten recomendaciones y tienen que haber acuerdos. Eso ya existe en nuestra ley. La cosa es que nos hemos llenado las encuestas del Ministerio del Trabajo diciendo, bueno, teníamos 7,000 personas y ahora tenemos 50,000 personas en teletrabajo. Nos detenemos un poquito a pensar, analizamos desde el punto de vista de talento humano también, qué es lo que realmente está pasando en el hogar de cada una de esas personas que están teletrabajando con la computadora en sus piernas, con la computadora tal vez moviéndose o desesperados porque a veces se ve el internet o a veces no tenemos suficiente saldo y se cae el internet. Entonces, no es solamente decir que es teletrabajo, porque en ese momento pueden ocurrir riesgos del trabajo asociados a esa actividad. Y eso, por favor, hay que ponerlo en detalle, lo que nos está pasando inclusive en los últimos webinars. Hay gente que dejó de trabajar por escucharnos y se queda conectado a nosotros, pero estoy seguro que tal vez termine esta reunión y ya tienen otra reunión por otro webinar con otra herramienta y tendrán que ser muy versátiles. Entonces, poner en valor también al tema de seguridad en actividades de teletrabajo, y no se diga el tema de salud mental en actividades de teletrabajo. Nosotros no hemos hablado del mundo ideal,
porque no nos compete hacerlo, sino de ser un poquito más crudos. Creo que eso nos caracteriza con Álvaro, de decir las cosas reales, con un ánimo de optimista, un ánimo optimista. Yo soy un optimista patológico prácticamente, pero en esa patología del optimismo también hay que ser muy real, crudo y puro en decir las cosas como son, y que recursos humanos y también toda la organización como tal ponga todo el arsenal de optimismo, de resiliencia hacia lo que se nos viene, pero analizando conceptos legales, conceptos técnicos, de seguridad, de salud, y siendo muy asertivos con las decisiones que se tomen, porque podrán afectar tanto a personas, tanto a organizaciones y tanto pues al sector empresarial a los que ustedes pertenecen. Eso es lo que yo te puedo decir, Daniela, desde el punto de vista técnico, propiamente. Listo, con eso terminaríamos. No sé si es que quisieran dar unas últimas palabras. Bueno, yo de mi parte, nuevamente agradecer a las personas que nos escucharon, personas que se interesan en estos temas de la salud mental. Creo que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Comencemos, vamos poco a poco preocupándonos de estos temas que son vitales, vitales, vitales. La COVID nos deja varias lecciones, sobre todo, y creo que estas lecciones o esta experiencia de cada uno de nosotros y de los trabajadores, creo que es vital, sobre todo, captar, entender y conversar con ellos. Yo de mi parte quiero agradecerte, Daniela, la cordial invitación a este webinario, y Henry, siempre será un gusto compartir contigo en estos foros, y también a la persona que está atrás de todo esto, muchas veces de Great Place to Work, por esta cordial invitación. Muchas gracias. Gracias, Daniela, y mi mensaje solamente es, creo que lo he dicho en muchos escenarios, pero aquí creo que cabe la oportunidad de decirlo. Necesitamos sentido común y ser muy críticos con lo que va a pasar de ahora en adelante, con esta nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando en nuestras actividades laborales en el día a día, más allá del concepto de resiliencia, que lamentablemente ya se ha trillado en muchos casos. Simplemente tener un poquito de sentido común. Yo tengo una frase que utilizo mucho al despedirme y la voy a decir, pues que es, debe haber alguna razón muy fuerte por la que el término seguridad rime con humanidad. Y es lo que hemos intentado hacer con Álvaro, hablar de los seres humanos que están trabajando, que volverán a trabajar, y también pues pensar de una manera muy positiva en que pues, sí, vamos a salir de esto, pero con sentido común y responsabilidad sobre las personas que trabajan en nuestra organización, que responden a familias también. Así que gracias, Daniela, por la oportunidad y por el tiempo, y a Carmen también, pues que debe estar ahí por ahí escuchando. Sí, muchas gracias, Carmen, también. Muchas gracias. Tengan un bonito día. Con muchísimo gusto. Solo para despedirme, yo como conversaba con ellos cuando preparábamos este webinar, yo les decía que para mí esto es una oportunidad enorme para que varias empresas modifiquen su cultura, empiecen a prestar atención en temas que no prestaban atención muchas de ellas. Nosotros estamos acostumbrados a ver grandes lugares de trabajo que desgraciadamente son muy pocos, que se han ido adaptando en este tiempo bastante bien, pero que más organizaciones lo hagan beneficia a la sociedad, y eso es lo que hace un mejor país al final de cuentas. Entonces, agradecerles, muchísima información muy valiosa, y nos estaban preguntando si esta presentación les va a llegar. Sí, les va a llegar la grabación a los correos, y eso, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buenos días. Buen día, hasta luego.